Muy buenas tardes, ministros, compañeros en el cuerpo místico de Cristo, colaboradores, damas, jóvenes, niños y todos los presentes ahí en Bogotá. Que la bendición de Cristo del pacto sean sobre todos ustedes, les prospere espiritualmente y materialmente y les use grandemente en su reino en este tiempo final. Estamos viviendo en el fin para todas las cosas y por consiguiente muchas cosas van a estar sucediendo para lo cual y por lo cual tenemos que estar preparados, manteniéndonos bien unidos en el amor divino, siempre recordando las palabras de Reverendo William Branham, unas palabras a la novia, teniéndolas en el marcador y como marcador en nuestras Biblias y también en el bolsillo para leerlas siempre, de modo que estemos preparados para mantenernos firmes siempre en el programa divino. Porque como en todos los tiempos hubo luchas espirituales, las hay y las habrá, en nuestro tiempo también. Sabemos que en el mundo de los espíritus hay una lucha muy grande y aún la misma Apocalipsis capítulo 12 se va a repetir en este tiempo final. Por lo cual estamos bien agarrados sobre la palabra de Dios correspondiente para nuestro tiempo, así como lo estuvieron los creyentes en Cristo de las pasadas, bien agarrados de la palabra, el mensaje de Dios para el tiempo en que vivieron, el cual Dios le dio al mensajero en calidad, y él lo pasó, lo dio al pueblo, y el pueblo se agarró bien de ese mensaje. Siempre hubo luchas, porque siempre la Escritura ha dicho en diferentes lugares, heriré al pastor y las ovejas se desbarrabarán. El mismo Cristo lo dijo cuando llegó el tiempo difícil de su prueba. Por lo tanto, orando siempre, en cada edad y en cada dispensación al pueblo por el mensajero, le da fuerzas, fortaleza al mensajero, y Dios lo ayuda, envía ángeles para que lo ayuden, para que ayuden, como Jesús en el huerto de Getsemaní fue ayudado, fortalecido por ángeles que vinieron para ese momento difícil de la vida de Jesús. Así también dice la Escritura que cuando Jesús estuvo ayunando, ayunó 40 días y 40 noches, Dios envió ángeles para servirle. Hubo fieras también allí, pero Dios envió ángeles para cuidarlo, así como cuidó a Daniel en el foso de los leones. Siendo que este es un tiempo muy importante en el programa divino, estemos recordando esas etapas de diferentes tiempos, las cuales se repetirán en este tiempo final en el cual estamos viviendo. Que todos estemos bien unidos y siempre buscando el bien, el bienestar de los demás hermanos y no dando oídos a ataques que hagan
contra el mensaje, contra el pueblo, contra sus ministros, contra todo el programa divino, todo lo que haga en contra, no dar oídos a esas cosas, sino mantenernos unidos en la palabra, en el amor divino, los unos con los otros, en el cuerpo místico de Cristo. Dice San Pablo, no dejando vuestras congregaciones, como algunos tienen por costumbre, sino manteniéndonos firmes en la palabra de Dios y congregándonos los días de actividades, como el domingo, y si el viernes vienen también actividades, también reuniéndonos para recibir el alimento espiritual y ser fortalecidos, afirmados en la fe, para que así nuestra fe continúe creciendo. Estemos firmes en la palabra y el mensaje de Dios para nuestro día. Para así recibir la fe para ser conformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En la página 146 dice el reverendo William Branham en el libro de los Hechos, porque para este tiempo final el Espíritu Santo se encarnará, vendrá manifestado en carne humana, pero el diablo también se va a encargar en otra persona. Y ahora dice, al mismo tiempo que el diablo cae del cielo y se encarna en un hombre, el Espíritu Santo sube y viene encarnado en un hombre. Y este es un misterio muy grande para este tiempo final. El diablo en Apocalipsis capítulo 12 es echado del cielo y se encarnará en un hombre. Vean, Apocalipsis capítulo 12 dice, verso 7 en adelante, después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugares para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora podemos ver que el diablo será arrojado del cielo a la tierra y se encarnará en el anticristo, en el hombre de pecado, en la bestia. Y entonces el diablo tratará de impedir que su reino desaparezca. Él perseguirá a las vírgenes fatuas, perseguirá también a los hebreos. Aquí está, vean. Y cuando vio al dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer
las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto es por 3 años y medio, que es la gran tribulación. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrasada por el río. Estos son ejércitos de la bestia, y son los ejércitos de los 10 reyes que le darán su poder y su autoridad a la bestia. Pero la tierra ayudó a las mujeres, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Y ahora, aquí, en la primera venida de Cristo, la mujer que aparece en Apocalipsis capítulo 12 está tipificada en María, pero es el pueblo hebreo. El pueblo hebreo es esta mujer que dio a luz a un hijo varón que llegó a la perfección y que fue glorificado. Y el dragón ahí en la primera venida de Cristo de Roma, que fue quien crucificó a Cristo, el imperio romano. Dice, vamos a leerlo: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esta mujer, vean ustedes, pasando de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia. Las 12 estrellas son los 12 apóstoles. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Cristo, el cual nació en medio del pueblo hebreo y fue adoptado. El dragón, Roma, el imperio romano, mató a Cristo en la carne, pero resucitó y fue arrebatado para Dios, para el trono de Dios. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y él regirá con vara de hierro a todas las naciones. Ahora vean Apocalipsis capítulo 19, este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, el cual es Cristo. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Ahí lo tiene.
al Hijo que fue arrebatado al cielo, a Cristo, el cual regirá todas las naciones con vara de hierro. O sea que será un reino que no aceptará violaciones a las leyes divinas. Será un reino teocrático. Por consiguiente, las leyes divinas estarán establecidas en ese reino. Es el reino de Dios viviendo la tierra y Cristo siendo el rey de ese reino. Ahora, hemos visto en el capítulo 12 del Apocalipsis algo muy grande ahí. Esto ha sucedido cuando fue echado del cielo el diablo al principio, luego en los días de Jesucristo, y se repetirá en este tiempo final. Y así como el Israel terrenal, representado en una mujer encinta embarazada, tuvo un hijo, tuvo un hebreo por nacimiento, que nació por medio de una virgen. Vean, la misma Virgen María representa a la nación hebrea como nación y representa también a la iglesia del Señor Jesucristo. Encontramos que cuando nació Cristo, Roma, por medio de Herodes, trató de matar a Cristo. Y ahí es el dragón rojo bermejo persiguiendo a Cristo, tratando de matarlo. Y mató a todos los niños de 2 años hacia abajo, pero ya Cristo no estaba allí, porque el ángel le dijo a José que se levantara, tomara al niño y a su madre María y se fueran a Egipto. Y ahora, mientras estaba la persecución, Jesús estaba en Egipto entre los gentiles. Ahora, cuando llegó el tiempo para morir, el tiempo conforme al programa divino, pues Cristo dio su vida voluntariamente por todos nosotros, para hacer el sacrificio por el pecado, y llevó así nuestros pecados. Ahora, les dije que esta escritura de Apocalipsis 12 tiene doble cumplimiento. El reverendo William Branham, hablándonos acerca de esta mujer embarazada, dice que es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y por cuanto es la iglesia del Señor Jesucristo, entonces la iglesia del Señor Jesucristo, así como el Israel terrenal tuvo un hijo, Jesús, y vino por medio de una virgen, encontramos que el Israel celestial tendrá un hijo de Dios, un hijo de Jesucristo, y vendrá por medio de una iglesia virgen, que es la iglesia virgen del Señor Jesucristo, representada ahí la Virgen María. Ahora, la Virgen María, vean ustedes, es figura de la iglesia virgen del Señor Jesucristo. Y la iglesia virgen del Señor Jesucristo tendrá un hijo, el cual llegará a madurez, y el cual llegará a ser adoptado estando vivo, como Cristo fue adoptado, y ese será el que luego será arrebatado por Cristo para
luego en el reino milenial sentarse con Cristo en su trono, así como Cristo fue arrebatado al cielo para sentarse en el trono de Dios en el cielo, teniendo un cuerpo Cristo glorificado. Y así también será para el vencedor que se sentará con Cristo en su trono. Recibirá un cuerpo glorificado y será la primera ocasión en que se siente en el trono de David un hombre, un rey con un cuerpo glorificado. Así como fue la primera ocasión que en el trono de Dios se sentó un hombre con un cuerpo glorificado. Ahora, este es un misterio grande del cual yo no hablo mucho, quizás para no interrumpir todo el programa que hay, para que se materialice toda esta promesa de parte de Cristo. Así como Cristo recibió autoridad en el cielo al sentarse en el trono del Padre, la recibirá el vencedor que se sentará con Cristo en su trono. Y Cristo le dará autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Ahora tenemos a través de toda la Escritura un cuadro claro de que hay dos reinos, el reino de Dios y el reino del diablo, el reino de las tinieblas, el reino de ese arcángel caído que es llamado Lucero, Lucifer o diablo o Satanás. Ahora, por cuanto hay dos reinos, los cuales están en lucha constante, hay por consiguiente dos tronos, el trono de Dios y el trono del diablo. Por eso es que nos habla la Escritura en Isaías capítulo 14. Recuerden que así como las cosas de Dios y el reino de Dios es reflejado en la tierra, también el diablo y su reino es reflejado en la tierra y se materializa, se hace visible a través de aquellos a través de los cuales se manifiesta, se refleja. El reino de Dios, vean ustedes, está materializado, reflejado en el reino de David. Y el trono de Dios del cielo está representado en la tierra en el trono de David. Ahora, veamos en cuanto al diablo y su reino y su trono, vean lo que dice aquí en la Escritura, capítulo 14, verso 12 en adelante de Isaías, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Ve? En este rey de Babilonia se está reflejando el diablo, Lucero o Lucifer, o Luzbel, como también es llamado. Dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahora vean cómo el diablo dice aquí, reflejado en el rey de Babilonia, dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ahora vean ustedes que el diablo tiene un trono y tiene un reino, así como Dios tiene un trono y tiene un reino. En el trono de Dios se sentó Jesucristo cuando ascendió victorioso
al cielo con su cuerpo glorificado. Ahora, Jesucristo sabía que Él se sentaría en el trono de Dios. Ahora el diablo en una ocasión le ofreció a Jesús su trono y su reino. Pero Cristo no estaba interesado en el reino del diablo ni en el trono del diablo. Eso fue cuando Jesús oró y ayunó por 40 días. Vean, en San Mateo capítulo 4, verso 8 en adelante, verso 8 al 10 dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y ahora Cristo no estaba dispuesto a adorar al diablo, ni estaba interesado en recibir el reino del diablo, ni estaba interesado en sentarse en el trono del diablo. Ahora vean ustedes, el diablo le ofreció los reinos de este mundo, los cuales estaban en la etapa de las piernas de hierro, que era el reino o imperio de los Césares, el imperio romano. O sea que Cristo, si aceptaba la oferta del diablo, heredaba el trono del diablo, que es el trono de los Césares en ese tiempo, y obtenía el reino del diablo que estaba en la etapa de las piernas de hierro y que luego pasaría a la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ahora algunas personas se preguntarán que si el diablo tiene un trono y tiene un rey. Claro que sí. En el capítulo 14 de Isaías que leímos hay una parte, vimos que el diablo dice que subirá a lo alto y colocará entre las estrellas su trono. ¿Ve? Él tiene un trono, lo cual reflejó en ese trono de ese rey de Babilonia, de esa ocasión en donde está dada esa profecía de Isaías. Ahora también encontramos en el capítulo 13 del Apocalipsis verso 1 en adelante dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora vean cómo a esta bestia el dragón le da su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ven ustedes cómo el dragón le da su poder y su trono a la bestia y grande autoridad. Ahora en Apocalipsis capítulo 12, verso
3 en adelante dice: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos al dragón, el cual se para frente a la mujer para devorar al hijo que ha de tener. Esto tiene cumplimiento en la primera venida de Cristo y también tiene cumplimiento en la segunda venida de Cristo. La mujer en la primera venida de Cristo es el pueblo hebreo, que luego parte del pueblo hebreo recibe a Cristo en su primera venida y aparece con la luna bajo sus pies. Las diferentes etapas de la iglesia hebrea bajo la ley, aparece con la ley bajo sus pies, pero ella aparece vestida del sol con una corona de 12 estrellas. Las 12 estrellas son los 12 apóstoles. Aparece vestida del sol, vestida de Cristo, porque recibió a Cristo en su primera venida. Ahora, para el día postrero, la mujer es la iglesia del Señor Jesucristo, que para el día postrero ya habrá pasado por sus 7 edades y ya las edades de la iglesia que corresponden a la luna estarán bajo sus pies y estará vestida del sol, o sea, de la segunda venida de Cristo. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Eso está en Malaquías capítulo 4, verso 2. Ahora, el dragón es Roma, pues fue Roma quien persiguió a Jesús cuando nació en Belén de Judea. Luego vean ustedes al niño Jesucristo, luego de tener su ministerio, fue arrebatado, raptado. ¿Para qué? Para sentarse en el trono de Dios. Dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, para el trono de Dios. Vean, por eso rechazó el trono del diablo, rechazó el reino del diablo, el cual el diablo le ofreció a Cristo allá en el desierto cuando Cristo ayudó 40 días y 40 noches. Ahora, el diablo, al rechazar el reino que el diablo, Jesús, al rechazar el reino que el diablo le ofreció, rechazó el reino de los gentiles que estaba en la etapa de las piernas de hierro. Ahora vean ustedes lo que el diablo le ofreció y lo que le exigía si Jesús aceptaba ese reino. El diablo le dijo que le daría todos los reinos del mundo que eran de él, porque el diablo, al engañar a Adán y a Eva en el principio, obtuvo todos los reinos de la tierra, todos los reinos que estarían sobre la tierra, todo pertenecería al diablo, al reino de las tinieblas. Y ahora encontramos que le dice a Cristo que le dará todos los reinos del mundo si postrado lo adora. O sea que la religión de ese reino sería religión que satánica, del diablo. Adoración al diablo sería la adoración que se ofrecería en ese reino del maligno. Y esa es la adoración que de etapa en etapa
ha estado como religión principal, religión del Estado, de este reino de las tinieblas, de este reino de los gentiles, el cual ha estado pasando de etapa en etapa, y en este tiempo final se encuentra en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido. Ahora vean ustedes, Cristo le dice al diablo: vete, apártate de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Cristo vino para adorar y servir al único Dios verdadero, a Dios. Por lo tanto, Jesús no estaba dispuesto a recibir ese reino de las tinieblas en donde la adoración es al diablo, porque Cristo vino para adorar a Dios y para enseñar a la humanidad a adorar a Dios y a entrar al reino de Dios, donde la adoración es a Dios. Ahora, hay dos tronos, cada uno perteneciente a cada rey y a cada rey. Hay dos reyes. El rey verdadero es Dios, el rey falso es el diablo. Y hay dos tronos. El trono del diablo será quitado, desaparecerá, pero el trono de Dios es para toda la eternidad. Y el reino de Dios es para toda la eternidad. Los reinos del mundo van a ser quitados y todo va a pertenecer a una sola persona, a Jesucristo, nuestro Salvador, que es el heredero de Dios y por consiguiente el heredero del reino de Dios. Ahora vamos a leer un poco más aquí en la Escritura para que ustedes vean algo más acerca de estos reinos que existen y que no podemos negar su existencia. No se puede negar la existencia del reino de Dios, ni tampoco se puede negar la existencia del reino del maligno. Como tampoco se puede negar que hay hijos del maligno y que también hay hijos de Dios. No se puede negar que hay trigo y que hay cizaña. Las cizañas son los hijos del malo y el malo, el diablo, fue el que sembró la cizaña. Y no se puede negar que hay trigo y el trigo representa a los hijos del reino, los hijos de Dios, y el que sembró el trigo es Jesucristo, el Hijo del Hombre. Ahora vamos a ver algo muy importante con relación a estos reinos. En Apocalipsis capítulo 12, verso 13, dice, 12 en adelante, vamos a leer capítulo 2 del Apocalipsis 12 en adelante, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ahora vean, el trono de Satanás se encuentra en la tierra, o sea que se ha materializado en la tierra. Y solamente siguiendo la trayectoria o el rastro del trono de Satanás es que podemos encontrar dónde está en la actualidad. Como también el trono de Dios. Siguiendo su trayectoria es que podemos conocer dónde está el trono de Dios materializado en la tierra. Ahora, este es un misterio grande, por lo tanto hay que tener un estudio acerca de la trayectoria del trono de Dios y de la trayectoria del trono de Lucero, Lucifer, el diablo o Satanás. Ahora, ya hemos visto aquí que el diablo tiene un trono y por consiguiente él lo materializa en la tierra. Hemos visto que el trono del maligno ha estado materializado en
la tierra en esos imperios representados en la estatua que vio el rey Nabucodonosor y que le interpretó el profeta Daniel en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Ahora hemos visto aquí, a través de la Escritura, que hay dos reinos y cada persona está llamada a usar su libre albedrío y decir en qué reino quiere estar. Y por consiguiente, toda persona quiere estar en cuál reino, en el reino de Dios. Porque nadie quiere estar en el reino del maligno. Ese reino del maligno es un reino malo y es un reino que Dios va a quitar. Ahora podemos ver que hay dos tronos en guerra. Hay dos príncipes que están en guerra porque uno de esos príncipes, Cristo o el diablo, gobernará en el reino milenial y por toda la eternidad. Y ese gobierno será en este planeta Tierra sobre uno de esos tronos. Y ya todos sabemos que será sobre el trono de David. Ya el trono del maligno de Satanás ha gobernado sobre la raza humana y que ha traído calamidades. 6,000 años de gobierno del diablo sobre la raza humana y lo que ha traído es muerte. ¿Por qué? Porque él es la muerte y se personifica en su reino en sus diferentes facetas. En todos los campos de su reino se personifica la muerte. Por lo tanto, ese reino con 6,000 años gobernando sobre la raza humana ha mostrado que no sirve para nada. No le ha traído la felicidad a la raza humana, sino guerras. Los hijos han muerto y sus familiares, sus padres, han quedado muy tristes cuando hay guerras. Por vez de las guerras de la ciencia y de todas las cosas, ha venido la muerte para la raza humana. Y el ser humano que no tenía límites de vida, cuando pecó, recibió la muerte. Aunque físicamente no murió inmediatamente, sino que Adán vivió unos 930 años, pero al final murió físicamente, pero la muerte espiritual entró a la raza humana y la muerte física también. Así es que ¿qué beneficios ha traído el reino de las tinieblas? Ninguno bueno, sino todos negativos. La muerte entró por un hombre a la raza humana. Y por cuanto todos pecaron, porque todos están representados en Adán, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Eso es en Romanos capítulo 3, verso 23. Nuestro tema para esta ocasión es buscar primero el reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo nos enseñó, que busquemos primeramente el reino de Dios. Las demás cosas serán añadidas. No hay cosa más importante para el ser humano que el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Por eso es que Jesucristo nos enseña que lo primero que hay que buscar es el reino de Dios. Ahora, esto contiene un misterio, porque todo ser humano cuando nace en este planeta Tierra nace en el reino
del príncipe de las tinieblas, porque nace por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Desde la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano ha estado apareciendo en el reino de las tinieblas, ha estado naciendo en el reino de las tinieblas. Por eso ha recibido un cuerpo mortal, corruptible y temporal, en la permisiva voluntad de Dios, y ha recibido un espíritu del mundo, un espíritu de la quinta dimensión. Ha recibido un cuerpo animal y un espíritu de las tinieblas. Por eso el ser humano es inclinado al mal. Y por eso la única solución para el ser humano es nacer de nuevo. Por eso es tan importante buscar el reino de Dios y su justicia. Y ahora, siendo que Nicodemo quería buscar el reino de Dios, Cristo le dijo cómo buscar el reino de Dios y cómo entrar al reino de Dios, naciendo de nuevo, naciendo del agua y del Espíritu. Cuando nacemos del agua y del Espíritu, nacemos en el reino de Dios. Por consiguiente, nacemos en el glorioso reino del Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora recuerden que así como hay reinos en este planeta Tierra, las diferentes naciones pues son reinos que están gobernadas por ciertos gobernantes, como también tenemos el reino de los gentiles, el imperio de los gentiles, que comenzó con Nabucodonosor y ha continuado de etapa en etapa. La primera etapa de la cabeza de oro de la estatua que vio el rey Nabucodonosor en el sueño y que le interpretó el profeta Daniel. La cabeza de oro de esa estatua representa a Nabucodonosor y su imperio, su reino. Luego, el pecho y los brazos de plata representa el imperio medo-persa. Y luego, el vientre y los muslos de bronce representa el imperio de Grecia con Alejandro el Grande. Y luego tuvo sus ramificaciones. Luego, el próximo imperio después del griego viene a ser el imperio romano, representando las piernas de hierro y los pies de hierro y de barro cocido. Ahora vean ustedes cómo esos reinos o ese reino que tiene diferentes etapas es un reino que ha estado gobernado por diferentes reyes, diferentes gobernantes, y las personas que nacen en ese reino pertenecen al reino de los gentiles. Y ahora vean ustedes, los que nacen en Inglaterra, pues pertenecen a Inglaterra, por lo tanto pertenecen a ese reino inglés, aunque no está gobernando plenamente la monarquía allá en Inglaterra, pero vean ustedes, la persona pertenece a Inglaterra, es un ciudadano de esa nación. Y así también los que nacen en los diferentes países pertenecen a esa nación. Y si esa nación está gobernada, está sujeta a la monarquía, pues pertenecen a ese reino. Y ahora, cuando el ser humano ha nacido en esta tierra, ha nacido en el reino de las tinieblas, el reino del maligno, el reino del lucero, el cual se rebeló en contra de Dios. Y con él se rebelaron todos los que estaban bajo su mando, todos esos ángeles que estaban con él. Y entre esos ángeles tenía grandes oficiales también. Y todo lo que estaba bajo el gobierno de ese principado de Lucero. Así como hay principados, y en los tiempos de los reyes pues se podía entender esto mucho mejor. Hubo principados en diferentes naciones donde diferentes príncipes gobernaban. Y ahora vean ustedes, estaban algunas veces bajo el dominio de una corona y así por el estilo, pero vean ustedes, en el mundo espiritual también es así. Y ahora vean ustedes cómo toda persona que nace en esta tierra nace en el reino de las tinieblas.
en el reino del maligno, el diablo, Satanás, Lucero, el que se rebeló en contra de Dios, y el cual tenía una posición muy alta y tenía a su cargo una tercera parte de las estrellas del cielo, o sea, de los ángeles del cielo, o sea, un gran ejército, y era un gran príncipe en el cielo. Y ahora vean ustedes, él arrastró con él todas esas estrellas, todos esos ángeles, los cuales estaban bajo su mando. Digamos que era como un general, bajo el cual estaban todos los ejércitos de esa parte, o sea, toda esa tercera parte de esos ejércitos del cielo, entre los cuales hubo ángeles muy importantes con niveles o rangos muy altos, pero el más alto rango lo tenía Lucero en esa tercera parte de los ángeles. O sea que él estaba a cargo de una tercera parte de esos ángeles y las otras dos terceras partes pertenecían a Miguel y Gabriel. Ahora vean ustedes, ellos son grandes príncipes, tanto Miguel, Gabriel y Lucero, pero Lucero se rebeló en contra de Dios. Ahí hay un misterio todavía que no ha sido abierto plenamente a la raza humana, pero que está en todas las profecías y en todas estas formas proféticas, parabólicas, simbólicas. Encontramos ahí todo esto del origen del diablo y su rebelión en contra de Dios y todas estas cosas. La generación de la serpiente que engañó a Eva, toda esa generación que era la raza animal del nivel más alto, la cual vino a existencia antes que la raza humana, vino a existencia antes que Adán, por lo cual encuentran esqueletos de gente, de personas que dicen los científicos que tienen millones de años. Esos son los cuerpos de esa descendencia de la serpiente, esa raza que es el eslabón perdido, la cual está entre el animal y el ser humano. Esta raza estaba bajo el control de Lucero, y vean ustedes que tenía tal control que cuando Lucero quiso engañar a Eva, utilizó un miembro de la raza de la serpiente. De seguro era el más importante, de seguro era el príncipe de toda esa raza de la serpiente, y dice la Escritura que era el más astuto y que hablaba, o sea que hubo una raza antes de la raza humana que hablaba, que razonaba, y ese es el eslabón perdido que la ciencia está buscando, lo cual es una raza animal entre el animal y el ser humano. Una raza, pero pertenece a la raza animal porque no tenía alma. Si hubiese tenido alma, entonces era la raza humana. Pero no tenía alma, por lo tanto es calificada como una raza animal, pero de un nivel muy alto. En la raza animal ustedes pueden ver que hay diferentes niveles. Por ejemplo, tenemos los animales, digamos, tenemos reptiles, tenemos peces, tenemos aves, tenemos los sapos, tenemos también
los perros, tenemos las vacas y los caballos, tenemos los monos y todas estas animales. Entre algunos hay algunos que hablan. Por eso cuando alguna persona habla mucho le dicen que habla más que un perico o que una cotorra, porque todavía quedan rasgos en algunas de las especies que marcan como señal que entre la creación animal hubo personas, animales, que hablaban, como la serpiente. También encontramos que la serpiente era la raza animal más importante, y sobre la raza animal, encabezada por la serpiente, estaba luego el hombre, el ser humano. Ese gobernaba toda la creación aquí en la tierra. Pero miren ustedes, si ustedes se fijan bien, ustedes encontrarán que el diablo es representado en la serpiente antigua. Se llama diablo y Satanás. Y ahora vean cómo en la tierra hubo una raza que se llamaba la raza de la serpiente, la cual era controlada por el diablo y estaba bajo el reino del maligno y fue usada por el diablo. Y vean ustedes cómo trajo una rebelión en contra del mismo Dios y causó la caída de la raza humana. Así es que de la raza animal aquí en la tierra, la que se rebeló en contra de Dios fue la raza de la serpiente. Como en el cielo, quien se rebeló en contra de Dios fue la serpiente antigua, el diablo y Satanás, con su ejército. Ahora vean cómo este misterio del enemigo de Dios, del diablo Satanás, del adversario y enemigo de Dios. Ven ustedes cómo esa batalla que comenzó en el cielo, luego acá en la tierra, él la continúa, luchando en contra de Dios y el programa de Dios. Y todavía para este tiempo final, dice el libro del Apocalipsis, que habrá una gran batalla en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, la cual se materializará en la tierra así como se materializó en el cielo aquella primera batalla. Y aquella primera batalla en el cielo y aquella lucha en el cielo, luego vino a la raza humana. Y en el huerto del Edén se rebeló en contra de Dios al diablo usando la raza de la serpiente. Por eso la raza de la serpiente fue desaparecida, pero quedó simiente de la raza de la serpiente, por lo cual el enemigo ha tenido un reino en esta tierra utilizando la simiente de la serpiente. Ahora podemos ver por qué los reinos de este mundo pertenecen, desde la caída del ser humano, han pertenecido al maligno, al diablo. Y ha estado siendo gobernada la raza humana por el reino de las tinieblas, por el diablo. Miren hasta dónde fuimos. Fuimos no solamente hasta Adán y Eva, sino que fuimos también hasta antes de Adán y de Eva. Como era antes de Adán y Eva, esa raza que hubo antes de Adán y Eva. Y luego también encontramos que nos fuimos un poquito antes y fuimos al cielo y vimos que en el cielo hubo una guerra, una rebelión, en donde un arcángel quiso dar un golpe de estado a Dios y destronar a Dios para él colocarse en el trono. Pero falló en el cielo y en este tiempo final también fallará. Y después del milenio tratará de darle otro golpe de estado cuando sea suelto de sus cadenas y fallará también. Entonces, estamos hablando de Lucero, que el diablo, que es un derrotado. Fue derrotado en el cielo y será derrotado en cada una de las ocasiones en que
se vuelva a repetir lo que sucedió en el cielo, estará el arcángel Miguel levantado, conforme a Daniel capítulo 12 y Apocalipsis capítulo 12 también. ¿Cómo cayeron esos dos capítulos ahí? Hablando del arcángel Miguel. Y se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, Miguel, el arcángel. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí. Ese es un tema donde hay mucho de qué hablar y en donde, si hablamos más de lo que debe ser hablado, se afectaría una batalla similar o paralela a la que ocurrió en el cielo, la cual va a ocurrir conforme a Apocalipsis 12 y Daniel capítulo 12. Será la batalla entre Cristo y el diablo. Eso lo vamos a dejar quietecito ahí, porque esa batalla, ¿saben dónde se va a llevar a cabo? Esperen hasta un mensaje donde hablemos de eso. Pero eso vamos a dejarlo pendiente, porque ahí hay cosas que no pueden ser habladas. Porque si son habladas, les tendría que mostrar cómo Lucero, Gabriel y Miguel estarán en la tierra en el día postrero obrando. Y eso pues lo vamos a dejar quietecito por el momento. Quizás en alguna ocasión hablaremos acerca de eso. Y entonces pues hemos de saber un poquito más. También hablaríamos por ahí acerca de la visita de Elohim, Gabriel y Miguel a Abraham, cómo se materializaron allá y cómo estarán acá en este tiempo final. Vamos a dejar eso quietecito ahí, ya que será demasiado sencillo, y las cosas sencillas son las cosas que son bien grandes delante de Dios. Siempre Dios oculta las cosas grandes como en cosas sencillas. Miren, ¿cómo usted puede ocultar de la vista suya algo que usted no pueda ver y que esté a la vista quizás de otras personas y que todos lo puedan ver menos usted, colocándolo en el ojo? Pero molesta mucho cuando está en el ojo. Eso fue lo que hizo Dios cuando colocó a Moisés. ¿Dónde? Lo estaban buscando para matarlo y se lo colocó allí mismo, en el trono, allí, cerquitita al faraón. Y así por el estilo encontramos que suceden las cosas. Vean ustedes cómo Dios oculta en simplicidad las cosas grandes. Mientras más grandes las cosas, más sencillas Dios las cumple. Y la gente dice, pero es que lo que Dios ha prometido es tan grande, y ahora que eso tan sencillo sea lo que Dios prometió tan grande, no puede ser. Pero los hijos de Dios tienen una promesa y una bendición. Mas a vosotros es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y entonces nosotros decimos, en esa forma tan sencilla está cumpliéndose esto tan grande que está aquí prometido en la Biblia. Lo sencillo es lo visible, lo humano. Lo grande es lo divino. Cristo, Dios, ahí obrando a través de algo tan sencillo. Nunca pierda de vista este misterio, que Dios siempre obra las cosas grandes en instrumentos sencillos, en forma sencilla. Y eso es siempre Dios en simplicidad manifestado. El enemigo de Dios siempre obra las cosas en instrumentos grandes.
Y la gente dice, eso sí es grande, pero eso es tontería. Lo grande es lo que Dios hace, aunque lo hace en forma sencilla. Bueno, vamos a dejar por aquí a nuestro hermano Miguel Bermúdez Marín para continuar y finalizar nuestra parte en esta noche. Y así le damos gracias a Cristo por sus bendiciones y por habernos llamado y colocado en su glorioso reino. Nos libertó del imperio del reino del maligno, de las tinieblas. Nos libertó del príncipe de las tinieblas y del imperio del príncipe de las tinieblas y nos ha trasladado a su glorioso reino, al reino de Dios, al reino de Jesucristo.